Bueno, ¿se escucha? Sí. Primero que todo, las comunidades indígenas, puntualmente el pueblo mapuche, siempre inicia sus reuniones con un pentacún, es decir, con una presentación. Y tal vez algo que nos faltó, y es una autocrítica, para próximos encuentros es que partamos por presentarnos y saber quiénes estamos, ¿no? Quiénes somos, sino quiénes estamos, porque eso también fortalece el diálogo y las conversaciones. Decir que en los pentacún también uno expresa cómo se siente, y la verdad que una de las cosas que quiero compartirles es que me siento muy contenta. Estoy muy feliz de estar aquí, de haber tomado la decisión y el desafío de estar en esta comarca y que esta comarca se amplíe y poder pensar también de una forma diferente. Yo quería desconstruir términos y es lo que voy a tratar de hacer, y si bien soy una hincha pelota, quiero más bien interpelar a las Naciones Unidas y a todo el sistema de protección de derechos humanos dentro de lo que son sus propios compromisos. Pero sí agradezco además muchísimo las intervenciones anteriores, porque de alguna manera empezaron a hacer ese ejercicio en nosotros, ¿no? A pensar de una manera diferente y también tratar de llegar a un diálogo distinto. Y eso es lo que me hace más feliz, no solamente estar aquí, sino que estar aquí porque esto se está produciendo. Dos términos me llamaron mucho la atención de la jornada de la mañana y que quiero que sea la antesala a mi presentación. Uno, lo dijiste tú, Alejandro, vulnerabilidad, y es la primera palabra que quiero desconstruir, ¿no? Esto de las poblaciones más vulnerables, que desde ese enfoque de derecho, incluso el de derechos humanos, invisibiliza y de alguna manera precariza, no una condición, sino que también a las personas mismas, ¿no? Las lleva a una dimensión de vulnerabilidad. Cuando la compañera nos ha dicho aquí muy claramente, hay un ejercicio de poder que, valga la redundancia, empodera. Entonces, no hay personas vulnerables, hay situaciones que hacen o precarizan la vida de algunas personas o algunos sujetos en particular. Otro término que quiero deconstruir y que en el cambio climático es la nueva moda, es la resiliencia, y que es una palabra que yo realmente detesto, porque siento que estos estados agrupados en Naciones Unidas nos han llevado de la mitigación y de la adaptación como parte de las soluciones a un nuevo término, que es el de las ciudades resilientes, pero además de que las personas tenemos que ser resilientes. ¿Y a qué nos lleva eso? A dos cosas y dos riesgos. Uno, se mencionó el Estado, que se saque la responsabilidad, es decir, la carga de la prueba, diría un penalista, que tiene el Estado para la protección y el deber que tiene de promover nuestros derechos, ¿no? Entonces, el tema es, como diríamos en chileno, sálvese quien pueda, sé resiliente, adecúate, acostúmbrate, porque esto es y es así, ¿no? Y la Convención Marco, una de las cosas que estableció ya hace más de un cuarto de siglo atrás, cuando se adoptó por parte de los estados, es que este cambio climático, y también es un término que voy a desconstruir, porque cambio climático, uno se pregunta, ¿el clima está cambiando? Claramente, lo vimos en la exposición, pero ¿es el clima el que está cambiando o hay algo que ha cambiado el clima, ¿no? Entonces, cambio climático nos lleva a un eufemismo que no se hace cargo del problema, porque el problema es el calentamiento del planeta. El problema es el calentamiento global, si en la esfera de cambio climático estamos hablando. Entonces, si bien yo mantengo mi término cambio climático, avanzo más bien a decir, llamemos las cosas por su nombre, ¿verdad? Estamos frente a un calentamiento del planeta y, como decía antes, con la necesidad de pensar esto como una crisis civilizatoria que nos tiene que llevar a pensar diferente. Vamos ahora a lo que se están obligando los estados en este enfrentamiento del calentamiento global, y vamos a ver cómo se ha ido construyendo una noción de derechos no solamente en la agenda de Naciones Unidas en torno a las COP, ¿verdad?, y al cambio climático, sino también a otras agendas que tiene esta multilateralidad,
como se mencionó aquí también, el desarrollo sostenible, otro término a desconstruir, y una que no se menciona cuando de la crisis climática se habla, pero que está trasuntada en todas las intervenciones que hemos visto, y que es el modelo económico, ¿verdad? Y ahí hay otra agenda multilateral, que es la agenda de comercio, básicamente de los tratados de libre comercio, y todos hemos oído hablar del TPP, pero no solamente el TPP, sino que todos los nuevos acuerdos comerciales que se están estableciendo vienen, en definitiva, a profundizar también este calentamiento del planeta. Y en una región como la nuestra, básicamente de economía extractiva, firmar un nuevo acuerdo es firmar también una profundización del problema, ¿no? Entonces vamos a ir viendo a qué se han obligado y cómo mezclamos estas tres agendas. Vamos a la primera. Durante muchos años, quienes venimos participando en las cumbres de los pueblos y también paseándonos un rato por la COP oficial, era para hacer un activismo para incluir la palabra derechos humanos, ¿no? Incluir en lo que antes eran las declaraciones que salían de las COP. El Acuerdo de París, del que tanto se habla, es un salto cualificativo en torno a lo que era una mera declaración, ¿no? En el 2014 reunimos firmas, nos fuimos a meter dentro de la COP y logramos que la palabra quedara en la declaración. Pero el Acuerdo de París logró algo importante, que para mí es lo importante. Los montos que se van a recabar para hacer frente al cambio climático, si no tenemos claro, ¿verdad?, cómo los vamos a invertir, en qué los vamos a invertir, no es tema. Y menos aún cuando hay muchas falsas soluciones en las que ha ido avanzando o han ido avanzando los estados al inventarnos esto de que todos tenemos que hacer y poner de nuestra parte, pero además inventarnos una cantidad de falsas soluciones como los REDs o que las centrales hidroeléctricas son energías limpias, ¿verdad? Y así podemos seguir con una cantidad de cosas al respecto. Entonces este preámbulo vuelve a situar a los estados. Ellos no se dan cuenta que los fijaron como una cosa casi declarativa, pero si nosotros lo pensamos desde el ejercicio no solamente de poder, sino desde el ejercicio de derechos, aquí tenemos una tremenda oportunidad. ¿Qué dice el preámbulo? Aparte de reconocer esta noción de que es un problema común el calentamiento global, pero con responsabilidades diferenciadas, y a eso voy a volver en algún minuto, dice que los estados al adoptar políticas en torno al cambio climático tienen que observar sus obligaciones respecto a los derechos humanos. ¿Qué implica eso? Que en cada política que desarrollen o implementen tienen que conservar la labor de promoción, de respeto y de garantía de los derechos que están en todos los tratados que han suscrito. Y a eso le podemos agregar una complejidad mayor, porque además los derechos humanos están interrelacionados y son indivisibles entre sí. Entonces no es solamente responder a tratados en particular, sino que a la integralidad de la protección de los derechos humanos. Incluso ellos mismos lo reconocen al identificar algunas poblaciones, no voy a ocupar el término, ya dijimos, de vulnerabilidad que ellos ocupan, pero establecen las comunidades locales, los pueblos indígenas, los migrantes, los niños, la discapacidad, y establecen dos cosas interesantes, y ahí está el vínculo con la agenda del desarrollo sostenible o de los ODS, ¿verdad? Introduce el derecho al desarrollo, ojo, que no dice ni desarrollo sostenible ni nada, sino que establece esta noción de derecho al desarrollo. ¿Cuál desarrollo? Uno podría empezar a preguntarse, ¿verdad? La igualdad de género también está mencionada, ahí hay un panel que habla de cambio climático y género, una de las únicas líneas en torno a derechos que los estados han empezado tibiamente a desarrollar. Pero establece una cosa que es más interesante y que está no solamente en la agenda de cambio climático, sino que en distintas agendas de Naciones Unidas, que es la intergeneracionalidad. O sea, dimos un paso. Ya no solamente se trata de los derechos de la mujer, sino que también cómo dialogan las distintas generaciones. Y el ejercicio que hemos visto hoy da cuenta que eso es muy positivo en cualquiera de los ámbitos. Vamos a la que continúa.
Solamente una cosa para el eufemismo de las palabras. Ahí yo había puesto abajo el tema de la pobreza, ¿no? Porque la vulnerabilidad, y una de las vulnerabilidades que reconoce la agenda de cambio climático, es esta noción que los más pobres, aquellos que están bajo, que tienen un nivel de ingreso que se mide además en dólares diarios, son los más afectados por el calentamiento global, ¿no? Pero sin identificar dónde están los nudos de esa desigualdad, dónde está el origen de esa pobreza, ¿no? Dónde está esa precarización finalmente, y que si vamos siguiendo el hilo podemos llegar nítidamente a las zonas de sacrificio que aquí también se han mencionado. Entonces vamos a la siguiente. ¿Qué está cambiando? No el clima, sino al clima, como les decía. Lo que no se habla y lo que se oculta. Vamos a la siguiente. Una de las cosas que yo no he oído nombrar con profundidad, y es uno de los temas que vengo siguiendo hace más de 10 años, es el tema de la movilidad humana, producto del calentamiento global, pero también producto de este modelo económico y de malentendido desarrollo. Otra de las cosas, y lo vamos a ver, es ese derecho al desarrollo, que lo vamos a desagregar, y también el tema de las responsabilidades. Y ya aquí no solamente me refiero al Estado, sino que también derecha y directamente a las empresas. Hoy día tenemos principios rectores sobre empresas y derechos humanos adoptados por Naciones Unidas. Chile tiene un plan nacional sobre empresas y derechos humanos, y se está discutiendo un tratado vinculante sobre industrias extractivas, empresas y derechos humanos. O sea, también se está avanzando a hacer frente de un modo u otro desde el espacio de los estados, no de los espacios del Estado en construcción con quienes también somos Estado, como bien se decía, que somos los, entre comillas, ciudadanos, porque así se determinan dentro de un Estado, ¿no? Y una cosa que tampoco he visto mencionada, que tiene que ver con la criminalización, ¿verdad? Algo se mencionó antes por las amigas de Puerto Natales, y derechamente la persecución a defensores ambientales, pero también a luchadores sociales, ¿no? En el marco de este enfrentamiento de estas tres agendas. Vamos, por favor, a la que sigue. ¿Qué necesitamos? Cambios claramente estructurales. Por eso yo decía, esto es una crisis civilizatoria. Aquí la retroexcavadora que tanto temor causó en algún minuto es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos desde los cimientos cambiar esto. Y necesitamos tener compromisos claramente progresivos, pero que también sean obligatorios. O sea, pensemos que los NDC, estas contribuciones que no determinadas, miren qué término más exótico para los compromisos que los estados hacen de reducción, no son obligatorios, son voluntarios. Tan voluntarios que el Estado chileno acaba de comunicar el día de ayer que no va a presentar en Madrid sus propuestas de reducción. Luego que ha estado los últimos meses abriendo incluso un proceso de consulta ciudadana en torno a las contribuciones que el Estado va a proponer. Pero ahora nos dice que no las va a proponer, ¿no? ¿Y a qué le echa la culpa de la no posibilidad de hacerlo? Precisamente al contexto y a las movilizaciones que hoy se suceden en Chile. Vamos a la que... solamente mencionar aquí, porque hay otro término que se ha acuñado mucho, que es el tema de urgencia climática, emergencia climática, no sé, como buscando cuál término puede ser más grandilocuente, además, para expresar algo que aquí se ha expresado nítida y claramente, ¿no? Entonces el punto no tiene que ver con el término que usemos, el punto tiene que ver nuevamente con la evidencia. Y este informe 1.5, que yo creo que ustedes lo han oído nombrar, del panel de expertos de Naciones Unidas, expertos que reúnen a científicos y personas de todo el mundo para reunirles evidencia a los estados, fue en esta multilateralidad rechazado por Estados Unidos y Arabia Saudita. Grandes emisores, y por supuesto el tema del petróleo está allí también. ¿Y qué implica eso? Que en la COP25 y en la COP26, mientras estos dos sujetos o los estados que sean no den su consentimiento,
no hace parte este informe de las negociaciones. ¿Qué es lo curioso dentro de esto? Que los informes del IPCC son adoptados, es decir, aprobados por los distintos estados. O sea, Estados Unidos y Arabia Saudita dieron su voto favorable para aprobar el informe, pero luego se negaron a que estuvieran en las negociaciones, ¿no? Una de las cosas que es importante, por lo tanto, leerse ese informe y recuperarlo desde las comunidades y desde los territorios, porque ahí tenemos muchos instrumentos para utilizar. Vamos a la siguiente. ¿Qué se está haciendo frente al cambio climático? Nuevamente, no desde la perspectiva personal, sino de a lo que se obligan los estados. Vamos. Esto lo dijo el mismo panel de expertos en el año 2007. 2007, es decir, 12 años atrás. Una política climática internacional centrada en poner límites a las emisiones de gases contaminantes con metas de corto plazo y voluntaria ya no es sostenible en el tiempo ni tampoco ambientalmente aceptable y no resuelve los efectos asociados al cambio climático, es decir, todas las políticas que se están desarrollando encaminadas a la adaptación y la mitigación. ¿Qué siguen haciendo los estados? Eso, ¿no? Comprometiendo reducciones que, insisto, son voluntarias. El próximo año en Reino Unido se va a volver a discutir el protocolo de Kioto, que es el protocolo adicional a la convención, y vamos a tener la oportunidad de repensar esto. El protocolo de Kioto tiene un anexo, el anexo 1, donde Chile no está, y gran parte de los principales emisores de gases de efecto invernadero de las últimas décadas, y poder forzar a que gran parte de esos países entren a ese anexo 1 y poder fortalecer la obligatoriedad además de los compromisos de reducción es importante. Si no, la palabra ambición, mayor ambición o cualquier compromiso es una palabra hueca. Vamos a la siguiente. Ok, los ODS también recogen la acción climática, el objetivo 13, y no solamente eso, océanos, que aquí se ha hablado, educación, es decir, son 16 objetivos más uno, el 17, tal vez el más importante, que es de la asociatividad y de la articulación, ¿verdad? Está en la agenda. Sin embargo, estas dos agendas van por caminos separados. Chile dice al 2040 voy a tener emisiones cero, pero los objetivos, perdón, 2050, pero los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cuál es el umbral? 2030. Entonces, ¿qué debería ser lo realista para poder no tener una dicotomía en estas agendas? Que precisamente todas las metas sean obligatorias y el 2030 como mínimo, ¿no? Y eso implica además alinearse con el informe 1.5 del IPCC. Vamos a la siguiente y pasamos porque eso tiene que ver y la presentación va a quedar con qué es lo que dice ese objetivo 13 y cuáles son las metas en torno a la acción climática desde la perspectiva de desarrollo. Pero ¿qué pasa además dentro de esta perspectiva de desarrollo? Y ahí lo tenemos que ver desde la mirada de Chile. ¿Cuáles son? Y aquí se expuso industria forestal, minería, no está aquí presente, pero la debemos llamar a colación porque es el principal producto de exportación, los commodities, miren qué palabra más también eufemística para referirse a un extractivismo brutal. En esta región muy importante, la piscicultura en 2 décadas se eleva al tercer producto de exportación del país y algo que también se mencionó, la agroindustria, que sigue creciendo en un país con su agua privatizada y con un problema de sequía grave, ¿no? E insisto, no obedece solamente al calentamiento global, sino que obedece principalmente a este modelo. Vamos a lo que sigue, vamos a la que sigue, los acuerdos comerciales, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene el TPP? Y tienen todos estos nuevos acuerdos. Firmamos uno con Uruguay, que parecía muy bien por la multilateralidad de la región, la hermandad entre países de Latinoamérica. Tiene esto, los ISDS, en nomenclatura en inglés, pero que son mecanismos de solución de controversia empresa-Estado. Hasta estos tratados de nueva generación no existía la posibilidad de que las empresas demandaran a los Estados.
solamente podían ser problemas de controversia entre estados. ¿Qué es lo que ocurre? En los pocos años que llevan estos nuevos tratados, esta es la realidad. En América Latina, este es un informe reciente de este año, hay catastrada, y han aumentado, pero vamos a esta última fotografía, 267 demandas de empresas a Estado. 28% de los casos a nivel mundial son los que afectan a América Latina. Es decir, estos tratados y este mecanismo nos afecta directamente como región, teniendo casi el 30% de las demandas globales. ¿De quiénes son esas demandas? ¿Cuáles son este tipo de empresas? En un 25%, por eso aquí es importante la minería, empresas mineras de gas y petróleo. La primera nos involucra directamente, la segunda interpela el calentamiento global, ¿no? Y a las famosas metas y ambición a la que deben propender los estados. ¿Quiénes ganan? Ni qué decirlo, ¿verdad? 70% las empresas. Pero además eso ni siquiera refleja el total de ganancias, porque se pueden llegar a acuerdos previos para evitar una sanción o una condena. Es decir, también el Estado negocia y ahí también pierde. Entonces esa cifra es todavía más alta. Sigamos, por favor, a la que sigue. La voy a dejar enunciado porque esto también es muy importante, ¿no? Los que luchan, ¿verdad? Los defensores territoriales. Este es un informe también reciente de julio que habla de las agresiones a defensores en nuestra región. ¿Y qué es lo que uno está viendo? Que está aumentando no solamente la criminalización, los asesinatos, la persecución. Y no solamente, y esto no es solamente por un tema de perspectiva de género, las mujeres que han empezado a encabezar cada vez con mayor fuerza los movimientos de oposición están siendo las más afectadas, ¿no? Sigamos, el acuerdo de Escazú, que Chile no ratificó, adoptado el 3 de marzo de 2018, día simbólico, porque se cumplía un año del asesinato de Berta Cáceres, reconoce, es el único instrumento internacional que reconoce la calidad de defensor, ya no solamente de derechos humanos, sino que territorial y ambiental. Sin embargo, nosotros estamos fuera de poder hacer ejercicio, no de poder, sino que de derecho, respecto de la situación que está ocurriendo con Macarena Valdés y con tantos otros, ¿verdad?, que en nuestro país están perdiendo la vida por defender sus territorios. Sigamos, por favor. Movilidad humana, mi gran tema, que no se ha visibilizado acá. Yo estuve hace poco en un seminario en el Asia donde veíamos específicamente el tema de la migración y cambio climático, y como aquí se abordaron algunos de la región, solamente por decir, un tifón en Filipinas, el más grande del mundo hasta ahora, más de 350 kilómetros por hora, se llevó 1.1 millones de viviendas por delante, 4 millones de personas desaparecidas. O sea, estamos hablando de esa magnitud. Y claro, los tifones siempre han existido en Filipinas, pero no con esa intensidad y frecuencia, ¿no? Y eso va a ir pasando en todos los lados. ¿Qué dicen estas cifras? Todas las proyecciones de movilidad humana hablan de alrededor de 400 millones de personas al 2050 forzadas a migrar producto de causas ambientales. 9 de cada 10 desastres tienen como factor que origina ese desastre un factor ambiental. Pues bien, se proyectaban cerca de 100 millones de personas para este inicio de este siglo. Ahí dice década, pero ya ven que el reporte lo quise hacer cómo entraba este siglo XXI. Y al final el catastro fue de 211 millones de personas. ¿Cuántas personas fueron afectadas en el mismo periodo por conflictos armados? 40 millones de personas. ¿Qué nos dicen esas cifras? Que los factores ambientales están afectando 5 veces más a las personas que lo que están afectando los conflictos armados. Sin embargo, ¿dónde están los acentos, la visibilidad de la afectación a las personas? En los conflictos armados,
¿no? Entonces, si fuéramos sabios como Costa Rica, acabaríamos con el ejército y lo destinaríamos a proveer seguridad en contextos de catástrofe. Sigamos. Tiempo. Gracias. Amiga, por favor. Gracias. Le voy a pedir que llegue a la conclusión. En este libro, vamos a la conclusión. En este libro, que está descargable en el sitio web del observatorio, observatorio.cl, van a poder encontrar toda esta reflexión. Decir, porque el Observatorio Ciudadano es una organización que trabaja en la promoción, investigación y defensa de derechos de pueblos indígenas, que el convenio 169 agrega una complejidad al desplazamiento humano forzado. Y es que procede no solamente la consulta de los pueblos indígenas, sino que también su consentimiento cuando deben ser reasentados. Si esto hubiera estado aprobado cuando ocurrió lo de Ralco, tal vez podríamos haber escrito otra historia, ¿verdad? Porque esas comunidades no podrían haber sido removidas sin su consentimiento. Las conclusiones. Eso, sigamos, es porque yo hablo de desplazados y es una cosa muy sencilla. Tenemos la Convención de Refugio, que es para refugio político, no aplica a los, digamos, movilidad humana forzada por causas ambientales. Tampoco aplica la Convención de Trabajadores Migratorios porque tiene un enfoque meramente económico, ¿verdad? Y de proteger dentro del contexto de movilidad con esas características. Los principios rectores de desplazamiento, que no es una convención, lo que no rebaja su carácter vinculante, pero son directrices, de la misma manera que el Pacto Mundial sobre migración segura, ordenada y regular, son directrices para orientar las políticas, es el único instrumento que reconoce lo ambiental como causa de movilidad humana. Por eso yo prefiero, más allá del término, y que claramente son refugiados climáticos, hablar más bien de desplazados, que también da esa connotación forzada. Y la ACNUR dijo, la convención no aplica, y además con los conflictos armados, que son 5 veces menos que las personas afectadas por los temas ambientales, ya no nos da abasto para poder como organismo hacerle frente. Entonces, claramente necesitamos no solamente una nueva institucionalidad, una nueva forma de mirarlo, un instrumento vinculante específico para proteger los derechos de los migrantes climáticos, entre otras cosas porque hemos visto cuál es la noción y visión que existe de parte de los estados, pero también de muchos ciudadanos en torno a la movilidad humana, ¿no? Y ahí necesitamos volver a retornar a los conceptos de solidaridad, a los conceptos de protegernos entre nosotros, no solamente exigirlo al Estado, sino que también entre las propias personas. Cambio del modelo de desarrollo, poner al centro de la discusión a los derechos humanos, ratificar el Pacto de Escazú y también el Pacto Mundial Migratorio, adoptar un instrumento vinculante. A mí me encanta, y en el libro lo van a poder ver, una propuesta que tenía Bangladesh. Allí el problema son la pluviosidad, las lluvias, no las inundaciones. Ellos decían, hagamos un protocolo adicional, como el de Kioto, que es para las emisiones, pero un protocolo adicional para las migraciones, ¿no? Y parece ser interesante una perspectiva, sumarle esto, que en el año 1990, en su primer informe, ese panel de expertos dijo iba a ser el principal problema del calentamiento global. Sin embargo, desde el año 90 hasta ahora, todavía no solamente hay una reflexión al respecto, sino que no hay un instrumento para hacerle frente. Adoptar este tratado vinculante sobre industrias extractivas es fundamental. Nosotros deberíamos tratar de dar seguimiento a esas negociaciones y presionar a los estados para que lo adopten a la brevedad. No porque nos vaya a dar la solución, pero sí nos entrega nuevas herramientas y mejores herramientas. Finalmente, lo que les había dicho también, compromisos vinculantes de reducciones basadas en la evidencia que tiene ese informe 1.5 del panel de expertos. Y aquí, compartiendo lo que decía la compañera y la reflexión anterior, y siendo una organización de derechos de pueblos indígenas, yo creo que ese repensar es más allá de un retorno atrás. Las comunidades indígenas tienen su propia forma de vivir y lo van a seguir haciendo más allá de las conductas que nosotros adoptemos como sociedad más amplia. Nosotros tenemos que pensar un buen vivir que vaya más allá de lo ancestral, que
piense hacia adelante, porque así es como tenemos que pensar, hacia adelante, cómo hacemos que en el futuro, nuestro futuro y el de nuestros hijos y las futuras generaciones sea una realidad y no un espacio inhabitable. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias.